Bueno, como siempre quiero compartir con ustedes algunos apuntes importantes de los primeros ensayos de Zandvoort. Siempre digo que en este caso las carreras comienzan el viernes, no exactamente con las 5 luces encendidas del tablero rojo del domingo. Y acá tenemos elementos ya para tener en cuenta porque fueron importantes las modificaciones que el circuito tuvo respecto del utilizado el año pasado. La traza es la misma, pero hay cosas que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, esta. Esta es la curva número 14 antes de ingresar a la recta principal. Acá había un desafío muy interesante en la previa, que era la posibilidad de activar el DRS antes de lo que se lo activaba el año pasado. Es decir, se ganaban unos 40 metros a la activación del ala trasera móvil, lo que hacía que el DRS a lo largo de toda la recta principal hasta la curva número 1 ganara en 300 metros más. Hasta ahora la prueba ha sido superada, no ha habido cuestiones de seguridad en el medio, que era los primeros temores que tenían los comisarios de la carrera, porque ya el año pasado se había sugerido que iban a altísimas velocidades y que esto podía tener en la peraltada de 19 grados algún tipo de dificultad, pero con autos más pesados este año, con ruedas más grandes y con mucho más apoyo, este peligro quedó disipado. La segunda historia tiene que ver con el interior de la curva número 12. Ustedes dirán, ¿cuál es aquí la dificultad? Esto es la grava. Ustedes saben que si los autos caen en la tierra, se empantanan. Y que si no se empantanan, pero tocan los bordes, levantan como todo un humo, hacen todo un spray que complica la visibilidad al resto de los pilotos. ¿Cuál es la solución, al menos parcial, que se ha tratado de elaborar para este fin de semana? Compactar con una resina los bordes más cercanos a la pista. Cosa que también funcionó porque si los autos, como es en este caso la curva número 12, tocan, no levantan el polvo. Por supuesto que si se van sobre el polvo, se empantanan y el polvo se levanta. Pero les da ciertos niveles de tolerancia para que no haya dificultades a la hora de sostener la visibilidad. Y por supuesto, esto es algo capital en la carrera. Imagínense en este sector pasando un montón de autos en la primera vuelta, por ejemplo, cuando todos están realmente muy cercas. La idea es evitar esto. Claro, los autos se van a despistar igual si se tienen que despistar, pero se evita todo este volumen de tierra dispersado por el aire, se compacta mucho más, se cierra mucho más y se gana en visibilidad. Hay modificaciones aerodinámicas para este circuito. Ustedes tienen que entender que es muy diferente a Spa. Es un circuito mucho más lento, es un circuito que necesita mucho más agarre. Lo que se va a ver este fin de semana no son modificaciones, sino que son actualizaciones. Y dentro de las actualizaciones se van a ver alas con cuchara. En el plano inferior, este es el superior y este es el inferior. El plano inferior se va a ver más abovedado, se va a ver con mucho más volumen, porque ahí el auto resiste a mucha más carga, mucho más tenida, para que en las curvas de alta velocidad, como tiene Zandvoort, en algunos casos, el auto sea una cosa mucho más estable. Por supuesto que hay adecuaciones según las circunstancias. Esto es Ferrari, pero esto es Alfa Tauri. Y así como repara en un alerón trasero de mucha carga, también con una forma curva, hay un trabajo sobre el plano superior que es de todas maneras más angosto. Y esto hace a una solución un poco más mixta, con un poco menos de agarre, pero con un poco más de prestación en la parte rápida. Hay una sola parte rápida concreta que coincide incluso con la activación del primer DRS, que es entre la curva 10 y la curva 11. Aquí tenemos un poco la comparativa para que entiendan de qué estamos hablando. Este es un ala con más carga y este es un ala con menos carga. No corresponde exactamente a imágenes que se estén utilizando en este momento en Zandvoort, pero para que ustedes entiendan la diferencia de lo que es un alerón en un circuito rápido como puede ser Spa o puede ser Monza, bien descargado, bien plano, y un alerón trasero que tiene formas adicionales que le dan otro impacto al auto con el flujo de viento. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la gente de McLaren. Un ala descargada y un alerón trasero más cargado. Fíjense que en el segundo de los casos siempre aparecen otras curvaturas. Esto sí corresponde a lo que se vio en el transcurso de la mañana de viernes. Las alas delanteras también están influenciadas por la necesidad de carga. Y cuando uno ve esta pieza que se llama end plate, que es el costadito del ala delantera, lo que se ve en el caso de Alpine, que sí trajo actualizaciones más fuertes, es un end plate que se dice de dos piezas. ¿Por qué? Porque una pieza es toda la matriz y la segunda pieza
es esta S abierta que redirecciona el flujo de aire y lo lleva a los lugares donde el chasis y la escudería lo están necesitando. Si uno ve la pieza completa es todo este alerón delantero, donde si bien ha cargado mucho en los laterales, descargan la parte central. ¿En dónde descargan la parte central? En estos recortes que tiene sobre los planes superiores del alerón delantero, que lo hace una pieza un poquito menos densa. Cargaron acá, descargaron acá. Si uno ve alerones delanteros de Alpine en otros circuitos de alta carga, probablemente este recorte no lo veamos. Veamos una panza un poco más prominente que hace a un alerón delantero mucho más cargado. En este caso también, como vimos un poco en Alfa Tauri hace un ratito en la parte trasera, es una solución mixta. Cargado por un lado, descargado un poquito por el otro. Williams, por ejemplo, es otro de los equipos que responde a estos mismos parámetros, porque aquí se ve también el fenómeno de las dos piezas. Aquí tenemos esta suerte de bigote en el lateral, cosa que se repite del otro lado, pero opta por un alerón delantero más denso. Fíjense que aquí hay una diferencia muy grande respecto de lo que veíamos Alpine. Acá no hay recorte, aquí hay una panza donde naturalmente hay un trabajo de flujo de aire mucho más denso en la parte delantera del auto. ¿Por qué muestro este piso? ¿Y por qué muestro este Mercedes que en realidad corresponde a Spa-Francorchamps? Ustedes lo recordarán cuando se homenajeó a Mercedes hace 55 años con los números de los años 60. Porque lo que recuperó Zandvoort en relación a Spa es que los autos la semana pasada habían tenido que levantar el piso por la elevación de Eau Rouge y por la inestabilidad de Stavelot. Como este es un circuito más suave, a pesar de las ondulaciones, esto que había sido un piso más alto, recuperó la versión original. Volvió a bajar 6 milímetros. Posiblemente esto, entre otras cosas, haya también contribuido a la mejora del rendimiento del Mercedes. Aquí estamos viendo el Alfa Romeo. Hay un detalle imperceptible, pero ha trabajado sobre los ductos de aire del freno trasero, porque evidentemente quiere descargar más aire sobre el difusor trasero. ¿Y dónde está ese ducto? Ese ducto está acá, que es mucho más alargado, que trabaja mucho más en combinación con el piso y con el difusor que está atrás de esta rueda trasera. Entonces la carga es superior, el flujo de aire aprieta la parte trasera del auto contra el piso. Y a propósito de autos que están presionados contra el piso, vieron que les empecé hablando de la curva número 14, que empieza a ser peraltada, que tenía una gran pregunta respecto del compromiso de abrir antes el DRS, y lo que nos muestra que la apertura del DRS, primero que ganaron 20 kilómetros de velocidad, no ganaron en riesgo, la curva sigue siendo segura, pero aprietan mucho más contra el piso. Y en eso de apretar mucho más contra el piso, las huellas que quedan en el piso. La semana pasada se los había mostrado en la subida de Eau Rouge, y este año se los puedo mostrar en la Are Luyendyk, como se llama esta curva, donde los autos, fíjense, dejan las marcas del tablón que tienen en el piso porque la presión es superior. Y dejan prácticamente heridas, costuras en el asfalto, lo que va a ser una constante conforme vaya madurando justamente el circuito y las velocidades también vayan siendo superiores.